Hola, hola, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. Una seguidora nos mandó la historia de sus papás y quiere que la cuente y nos pidió que no le cambiemos los nombres. En un pueblito vivió un matrimonio. La señora se llamaba Isadora y el señor se llamaba Pedro y tenían 3 hijos. Nuestra seguidora era la mayor de sus hermanos. Pedro salía todos los días a trabajar y Isadora se quedaba en casa a cuidar de sus hijos. Nuestra seguidora dice que la relación de sus papás era muy normal, como cualquier otra, que se respetaban y se querían mucho. Pero con el tiempo, Pedro le empezó a notar muy diferente, como que todo le molestaba y que cuando él llegaba del trabajo, los niños estaban muy descuidados y que tenían mucha hambre, como si no les hubieran dado de comer en todo el día. No mucho después de que Isadora estaba teniendo todas estas actitudes con Pedro, salió embarazada. Y pues Pedro estaba muy contento porque pues este sería su cuarto hijo. Pero cabe recalcar que ellos eran de escasos recursos, pero Pedro siempre trabajaba muy duro para que nunca les hiciera falta que comer. Los meses pasaron y el bebé nació. Y otra vez Isadora empezó con sus actitudes raras y distante. Pues un día que Pedro salió a trabajar, al regresar a casa, encontró a sus hijos solos. Y ya no había nada de las cosas de Isadora. Sí, chicos, Isadora había abandonado a su familia. Dicen que Pedro le lloraba a Isadora y que decía que no sabía cómo le iba a hacer con todos sus hijos y que cómo le haría con el bebé, pues para amamantarlo. Nuestra seguidora nos cuenta que en el pueblo se decía que cuando Pedro salía a trabajar, Isadora se veía con otro hombre y le era infiel. Decía que incluso el bebé no era de Pedro y que la única razón por la que Isadora se había quedado más tiempo había sido porque el amante no la quería con el bebé. Entonces esperó a tener el bebé para poderse ir sola. A pesar de todos estos rumores, Pedro nunca hizo caso y él quiso al bebé y lo trató como suyo. Bueno, después de que Isadora los abandonara, Pedro se las vio muy difíciles con sus hijos. Entonces decidió que tenían que salir del pueblo. Entonces decidieron irse a la ciudad para buscar un mejor futuro para sus hijos. La seguidora nos cuenta que ella sí recuerda que se las vieron muy difícil. A pesar de que Pedro se las ingeniaba para darles todo lo que necesitaban, ella se daba cuenta que él estaba batallando mucho. Ella nos cuenta que con mucho esfuerzo su papá lo sacó adelante y a todos sus hijos les pagó sus carreras y que gracias a su papá, ella y todos sus hermanos son unos profesionistas. Cuenta que 24 años después, Isadora regresó al pueblo porque su amante ya la había abandonado. Pues resulta que el amante siempre tuvo esposa y familia y ella nunca la tomó en serio. Cuando Isadora regresó al pueblo, pidió ver a sus hijos y todos accedieron, pues su papá siempre les enseñó a respetar a su madre y nunca les habló mal de ella. Los hijos de Isadora y sus familias la visitaban pocas veces al año, pues dicen que aunque la respetaban por ser su madre, ellos no sentían esa conexión o ese cariño con ella, pues prácticamente para ellos ella pues era una extraña que con el tiempo poco a poco la iban conociendo. Isadora, al poco tiempo de haber llegado al pueblo, se enamoró y se casó con un hombre que ya era divorciado y también tenía hijos ya mayores. Dicen que Isadora amaba mucho a ese hombre, pero ese amor le duró muy poco, pues a los 5 años de casados ese hombre falleció. Al fallecer el hombre, los hijos le quitaron todo a Isadora, todo lo que era de su padre. Al fallecer los hijos de ese hombre le quitaron todo lo que era de su padre a Isadora.
Entonces prácticamente Isadora otra vez quedó pues sin nada. Entonces prácticamente tuvo que empezar de nuevo. Y sus hijos de repente le ayudaban con dinero. Al tiempo, Pedro falleció de problemas del corazón. Y nuestra seguidora nos cuenta que su muerte les dolió mucho, pues para ellos él era pues todo. Y con esta muerte llegó un resentimiento hacia su madre. Aunque ella no tenía la culpa de la muerte, ellos no podían olvidar que su papá sufrió mucho por el amor que le tenía y que tuvo que batallar con ellos, porque pues él era lo único que ellos tenían. Dejaron de visitar como antes y ahora ya nada más la visitaban una vez al año. La única que la siguió frecuentando era una exnuera que le había agarrado cariño pues cuando ella estuvo con su hijo. Con el tiempo Isadora empezó a enfermarse, al punto que ya no podía estar sola, pues necesitaba ayuda para todo. Sus hijos la ayudaban con dinero, pero ninguno quiso hacerse cargo de ella. Su exnuera, al darse cuenta de esto, fue por ella y la llevó a su casa, donde la cuidó hasta su último día. Dicen que incluso ella fue quien pagó el funeral y pues todos los gastos, se podría decir los gastos finales de Isadora. Bueno, esta fue la historia de Isadora y Pedro. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta historia. Déjenmelo en los comentarios. Espero y les haya gustado esta historia. Y ya saben que si a ustedes les gustaría que su historia fuera contada por mí, mándenme un correo electrónico a compártemeunihistoria@gmail.com. Y pues cuéntenme qué les pareció, cuál es su opinión sobre todo esto que pasó. Pedro fue un muy buen padre y Isadora pues se equivocó, pero pues bueno, ya ninguno de los dos está. Espero y les haya gustado este video. Y denle like, compartan y suscríbanse. Esto es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye.